Los susurros en la oscuridad. La oscuridad siempre me ha fascinado y aterrado en igual medida. Hay algo en la ausencia de luz que parece abrir la puerta a cosas que no deberían existir, como si el manto de la noche fuese un velo delgado entre nuestro mundo y algo mucho más siniestro. Nunca me he considerado alguien supersticioso, pero a veces la lógica no es suficiente para explicar lo que sucede cuando las luces se apagan. Lo que te voy a contar no es una simple historia de miedo. Es mi experiencia, un relato que me ha marcado de una manera que jamás imaginé posible. Una advertencia. Si alguna vez escuchas susurros en la oscuridad, no intentes entenderlos. No intentes escuchar lo que dicen, porque una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. Hace un par de años, me mudé a un apartamento, en un edificio antiguo a las afueras de la ciudad. No era el tipo de lugar al que me hubiera mudado por elección, pero el precio era demasiado bueno para dejarlo pasar. El edificio tenía más de 100 años, con techos altos y paredes de ladrillo grueso. Aunque el lugar tenía un aire desgastado, su estética clásica me resultaba muy atractiva. El casero me aseguró que todo estaba en perfecto estado, a pesar de la apariencia anticuada. Las primeras semanas fueron tranquilas. El apartamento era más espacioso de lo que esperaba, y disfruté decorarlo a mi gusto. Las noches, sin embargo, eran diferentes. Desde el primer día, noté que la oscuridad en el apartamento tenía una calidad peculiar. Era más densa, más opresiva que en cualquier otro lugar en el que hubiera vivido. Pero lo atribuí al aislamiento del edificio, rodeado de árboles, que bloqueaban la luz de la luna y las estrellas. Una noche, después de un largo día de trabajo, me fui a la cama agotado. Me quedé dormido casi de inmediato, pero no fue un sueño reparador. Me desperté de golpe en medio de la noche, sin saber por qué. La oscuridad era absoluta, como si alguien hubiera apagado el mundo exterior. Mientras intentaba volver a dormir, lo escuché por primera vez. Un susurro suave, apenas audible, pero claramente presente en la habitación. Al principio, pensé que era el sonido del viento, que se colaba por alguna rendija, o tal vez un vecino hablando en otra habitación. Pero el susurro no se detuvo. Era constante, monótono, como una letanía interminable de palabras ininteligibles. Me incorporé en la cama, tratando de localizar el origen del sonido. Parecía provenir de todas partes, y de ninguna en particular. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, alimentada por el cansancio. Los susurros continuaron, durante unos minutos más antes de desvanecerse, dejándome con una sensación de inquietud que no pude sacudirme. A la mañana siguiente, revisé todo el apartamento, buscando alguna fuente lógica para el sonido, pero no encontré nada. Traté de olvidarlo, convencido de que había sido producto de mi mente agotada. Sin embargo, las noches siguientes fueron aún peores. Los susurros regresaron, cada vez más claros y persistentes. No podía entender lo que decían, pero el tono era perturbador. Parecía como si varias voces se mezclaran, creando una cacofonía que me erizaba la piel. El sonido era como un murmullo constante, una presencia que se deslizaba por la oscuridad, rodeándome. Intenté dormir con la luz encendida, pero no sirvió de nada. Los susurros ignoraban la luz, continuando su monótona letanía, como si la presencia de la lámpara no significara nada. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, los susurros se hacían más fuertes,
invadiendo mi mente, hasta que me despertaban con un sobresalto. Desesperado, hablé con el casero, quien se encogió de hombros, y me dijo que nunca había oído hablar de nada parecido en el edificio. Debe ser la edad del lugar, sugirió con indiferencia. Estas paredes son antiguas, a veces hacen ruidos extraños. No me tranquilizó en lo más mínimo. Esa noche, volví a casa con una mezcla de miedo y determinación. No podía seguir así. Necesitaba saber qué estaba sucediendo en mi apartamento, aunque significara enfrentar algo que no pudiera comprender. Me armé con una linterna y una grabadora de voz, decidido a captar alguna prueba de los susurros. Apagué todas las luces y me senté en la oscuridad, esperando. No tuve que esperar mucho. Los susurros comenzaron casi de inmediato, suaves al principio, pero creciendo en intensidad con cada segundo que pasaba. Encendí la grabadora y apunté la linterna hacia donde creía que provenían los sonidos. Pero, al igual que antes, el sonido parecía venir de todas partes, rodeándome como un manto invisible. Las voces eran más claras esta vez. No eran solo susurros indistintos, sino palabras que empezaban a formar frases, aunque no del todo coherentes. Podía distinguir mi nombre entremezclado con otras palabras que no comprendía. Decía ven, escucha, no huyas. Se repetían una y otra vez. Me sentí atrapado, como si algo estuviera tratando de penetrar en mi mente, de obligarme a entender su mensaje. Finalmente, el miedo se apoderó de mí, y encendí todas las luces del apartamento, tratando de disipar la oscuridad que parecía albergar esos susurros. El sonido se desvaneció tan pronto, como la luz llenó la habitación, dejándome solo con el zumbido de los electrodomésticos y mi propio aliento agitado. Revisé la grabadora, pero no había captado nada más que un leve zumbido. Ni rastro de los susurros. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, mirando fijamente la puerta de mi habitación, esperando que algo irrumpiera desde la oscuridad. Los susurros no regresaron, pero la sensación de ser observado no desapareció. Sentí que algo estaba ahí, al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. Los días siguientes fueron un infierno. Apenas podía mantener los ojos abiertos en el trabajo, y mis compañeros empezaron a notar mi estado de agotamiento. Intenté explicarles lo que estaba sucediendo, pero sus miradas incrédulas me hicieron callar. ¿Quién iba a creerme? ¿Quién creería que estaba siendo acosado por susurros en la oscuridad? Una noche, mientras estaba en la cocina preparando una cena rápida, algo cambió. Los susurros empezaron más temprano, mucho antes de que me fuera a la cama. Esta vez, no eran suaves ni lejanos. Eran fuertes y claros, como si las voces estuvieran justo detrás de mí, susurrando directamente en mi oído. El pánico me invadió. Dejé caer el cuchillo, con el que estaba cortando verduras, y me giré bruscamente. No había nadie, solo la cocina vacía, pero los susurros seguían. «Escucha, escucha», decían, con un tono que casi parecía desesperado. Me tapé los oídos, tratando de bloquearlos, pero fue inútil. Las voces estaban en mi cabeza, resonando como un eco que no podía silenciar. Corrí al salón, encendiendo todas las luces a mi paso. El sonido se hizo más fuerte, como si la luz ya no tuviera el poder de detenerlo. Me dejé caer en el sofá, sintiendo que mi mente estaba a punto de romperse. Entonces, entre los susurros, escuché algo nuevo, algo que no había oído antes. Una risa. Era suave, casi imperceptible, pero estaba ahí,
mezclada con los murmullos. Y luego, la risa se convirtió en palabras claras, dichas con una voz que no era humana. «Te estoy esperando», dijo la voz, y todo quedó en silencio. Ese fue el punto de quiebre. Sabía que no podía seguir viviendo en ese apartamento. Hice las maletas esa misma noche, dejando atrás la mayoría de mis pertenencias. No me importaba. Solo quería escapar, alejarme de ese lugar maldito. Encontré refugio en casa de un amigo, quien me recibió con una mezcla de preocupación y confusión. Le conté todo, cada detalle, esperando que él pudiera ofrecer alguna explicación racional, pero no pudo. Al día siguiente, contacté al casero y le dije que me mudaba. No le di detalles, solo que el apartamento no era adecuado para mí. Él no pareció sorprendido, como si ya hubiera pasado antes. No me importaba. Solo quería olvidar todo lo que había sucedido y seguir adelante con mi vida. Pero los susurros no se quedaron atrás. Incluso en la seguridad de la casa de mi amigo, los escuché. Al principio, pensé que era mi mente, jugándome malas pasadas, que el trauma de las últimas semanas estaba afectando mi cordura. Pero las voces eran inconfundibles. «Te estoy esperando», seguían diciendo, cada vez más claras y más insistentes. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba del apartamento, sino de algo mucho peor. Algo se había aferrado a mí, algo que no podía ver, pero que estaba siempre presente, en la oscuridad, esperando el momento adecuado para atraparme. Decidí buscar ayuda profesional. Fui a ver a un terapeuta, tratando de explicar lo que me estaba sucediendo, sin sonar completamente loco. Le hablé de los susurros, de la sensación de ser observado, de la voz que me decía que me estaba esperando. Me escuchó con atención, pero pude ver la duda en sus ojos. Al final, me recetó unos tranquilizantes, y sugirió que me tomara un tiempo para descansar. Tomé las pastillas, pero no me ayudaron. Si acaso, los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Ya no solo los escuchaba en la oscuridad, sino también durante el día, en los momentos de silencio. Sabía que estaba perdiendo el control, que algo estaba empujándome hacia la locura. Una noche, después de días sin dormir, decidí enfrentarme a lo que fuera que estuviera acechando en la oscuridad. Apagué todas las luces, me senté en mi habitación, y esperé. No tardaron en llegar. Los susurros empezaron suaves, como siempre, pero esta vez no me asustaron. Sentí una extraña calma, como si finalmente hubiera aceptado lo inevitable. «Estoy aquí», susurré de vuelta, y al instante, las voces se hicieron más claras, más nítidas. Podía entender cada palabra. Decía «ven a nosotros», «escucha», «únete», decían. Y luego, la risa, esa risa inhumana, se hizo más fuerte. No sé cuánto tiempo pasó. Todo se volvió borroso, una mezcla de susurros, risas y oscuridad. Sentí que algo se acercaba, algo que no podía ver pero que estaba ahí, justo al borde de mi percepción. Estiré la mano hacia la oscuridad, sin pensar, sin dudar, como si una fuerza invisible me empujara. De repente, una mano fría y esquelética agarró la mía. El terror me invadió, pero ya era demasiado tarde. Sentí que me arrastraban hacia la oscuridad, hacia un lugar que no era de este mundo, un lugar donde las voces eran lo único que existía. Lo último que recuerdo antes de perder la consciencia fue el sonido de mi propia voz, susurrando junto a las otras, mezclándome con ellas. «Estoy esperando», susurré, y supe que nunca volvería a ver la luz del día. Ahora,
Estoy aquí, en la oscuridad, esperando a que alguien más apague las luces, a que escuche los susurros, y se acerque lo suficiente para que lo atrape. No me busques, no intentes salvarme. No hay salvación. Solo el susurro constante y la risa en la oscuridad. Si alguna vez escuchas susurros en la oscuridad, no los ignores. No trates de entender lo que dicen. Corre, escapa, porque una vez que te encuentres en su presencia, estarás perdido para siempre. Si este contenido te ha gustado, no olvides darle me gusta, y suscríbete a mi canal, para más relatos e historias oscuras como este. ¡Hasta luego!